Bueno, hoy vamos a hablar de la microbiota y el microbioma. La microbiota es toda la cantidad de microorganismos que viven con nosotros y el microbioma es el ambiente que los rodea. Podemos decir que la microbiota se localiza en diferentes partes de nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo tenemos microbiota, a excepción de la conjuntiva de los ojos. Podemos decir que en el cuerpo humano viven aproximadamente 100.000 billones de microorganismos vivos, los cuales se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellos. Podemos decir también que todo nuestro organismo, además de que está colonizado, el parteaguas de esta colonización es nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, que son sinónimos. Antiguamente se llamaba flora intestinal. Es más o menos la mitad del peso de nuestras heces. Si nosotros juntamos toda la microbiota que tenemos, juntamos 2 kilos. Pero estos microorganismos son muy pequeños. Si nosotros comparamos el tamaño de una célula con el tamaño de una bacteria, es de 50 o 10 veces menos que el tamaño de nuestras células. También podemos decir que la microbiota intestinal se va colonizando desde el principio de la concepción de un bebé. En los años 70 se hicieron los primeros estudios, sin embargo, en los años 50 ya estaban hablando de esta situación. Actualmente podemos decir que nosotros tenemos una clasificación muy grande de los microorganismos y que cada vez se están clasificando más. Tenemos aproximadamente nosotros más de 1000 especies ya clasificadas y quedan por clasificar más o menos el 40% de ellas. Para que nosotros también tengamos una noción, los microorganismos tienen genes y tienen también información genética que comparten. Los microorganismos en nuestro cuerpo viven en biofilios. Biofilios es una biopelícula que son como colonias que se va estableciendo sobre todo en el intestino y tiene una transmisión genética sumamente importante. Nuestras células tienen núcleo y la información genética se guarda ahí. En la microbiota podemos decir que no tienen núcleo. Entonces se forman en una forma horizontal y hacen combinaciones de ellas para formar ese conjunto de funciones para trabajar como un tejido independiente. Ese trabajo de conjunto independiente da una simbiosis mutualista en que todos recibimos beneficios, tanto ellos como nosotros recibimos beneficios mutuos. En la microbiota lo que más tenemos son bacterias, también tenemos hongos, levaduras, virus, fagos, protozoos y arqueas. Estas se colonizan en diferentes partes del cuerpo. En algunas predominan unos, en otras partes del cuerpo predominan otros. Por ejemplo, nosotros tenemos el proteoma, que son las proteínas que constituimos. El 21% de nuestro cuerpo está hecho de proteínas y parte de ese 21% está hecho solamente por la microbiota, sobre todo a nivel de aminoácidos esenciales que son básicos para la formación de músculo. Es muy importante que nosotros tengamos una microbiota sana, porque además de que nosotros produzcamos músculos, producen otras sustancias como ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes para la alimentación de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Y también son muy importantes para la estimulación que se hace al sistema inmune. Durante el embarazo
tenemos una contaminación de microorganismos dada por nuestra madre. La madre es la que nos da esa inoculación de bichos y es principalmente dada por su mucosa oral, la mucosa vaginal y la anal. Es importante que nuestras madres, antes de tener un hijo, tengan la mejor calidad de mucosas a estos niveles. Una vez que la contaminación se presenta en el bebé, en el feto, empieza a colonizar sobre todo el intestino y empieza a tratar de madurar lentamente ese intestino, tanto el grueso como el delgado. Y por último, el estómago, aunque está antes que los intestinos, se empieza de abajo hacia arriba. Algunas bacterias tienen que vivir sin oxígeno y es precisamente la condición bacteriana por lactobacilos la que va a dar esa oportunidad de quitar el oxígeno intestino, y algunas bacterias más fuertes que nosotros tenemos en la microbiota, que es protectora, son aeróbicos estrictos, o sea que no tienen que tener oxígeno a su alrededor en el microbioma. Uno de los momentos más espectaculares es en el nacimiento. En el nacimiento, la contaminación, bendita contaminación, en donde el bebé pasa a través del canal del parto. Y ojalá esa vagina sea rica en lactobacilos. Esa es la primera colonización que se hace. La segunda colonización es a través de la leche materna. La lactancia materna da un patrón de crecimiento bacteriano mucho más saludable que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Las bifidobacterias de la leche materna da un conjunto, una microbiota homeostática, o sea, equilibrada. Uno de los papeles más importantes de la leche materna son los galactoligosacáridos. Los galactoligosacáridos se llaman prebióticos. Es uno de los prebióticos más importantes porque van junto con la capa intestinal, el epitelio intestinal que nosotros tenemos, producen ciertas sustancias que son básicas para la maduración cerebral. Uno decisivos, parte del crecimiento cerebral está dada por una proteína que se llama S100. Ese galactoligosacáridos con la proteína S100 hace que la maduración, sobre todo de la corteza cerebral, sea mucho mejor. Empieza a haber neurogénesis y neuroplasticidad, o sea, empiezan a crecer para dar encefalización al cerebro de este bebé. Si la alimentación es por leche de fórmula, favorecemos una microbiota madura, una microbiota de adulto. Eso produce en el bebé una disbiosis que le va a producir alteraciones, sobre todo a nivel de intolerancias alimenticias, alergias alimenticias y, por otro lado, algunas alteraciones en la permeabilidad que seguramente le puedan provocar enfermedades inclusive autoinmunes. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la colonización se va haciendo a lo largo de los primeros 1000 días, que son aproximadamente 3 años. Pero realmente la microbiota se madura más o menos aproximadamente a los 5 años de vida. Entre 5 y 6 años nosotros vamos a tener una microbiota que va a estar implantada en nosotros y que va a ser nuestra compañera por lo largo de nuestra vida. La microbiota en el intestino, hay unas pequeñas estructuras que se llaman criptas, sobre todo a nivel de colon, donde se alojan y nos dan una huella particular a cada uno de nosotros como sello para nuestra microbiota. El resto de microbiota que está flotando sobre el intestino es una microbiota que puede ser cambiante y que puede ser contaminada por microorganismos que repercutan en nuestra salud. Por último, hay que recordar que hay un concepto que se llama interactor. La microbiota tiene información genética que es 10 veces más, de 10 a 100 veces más de la información que tenemos nosotros en nuestros genes. Y tenemos otra información genética de nuestras mitocondrias. La interacción que se hace con la microbiota, con las mitocondrias y con nuestros genes da como resultado un excelente funcionamiento de los seres vivos.
Agradeciendo su atención como siempre y recordándole dos cosas. Primero, suscribirse al canal de YouTube y la segunda, darle un like a este video. Y recordándole que tenemos dos sesiones, una el segundo miércoles de cada mes y el último domingo a las 12 del día. Y recordarle que el progreso es a través de la enseñanza y el aprendizaje.